Era una noche bastante típica a mediados de marzo. En ese entonces trabajaba en una gasolinera. Normalmente hacía turnos por la tarde, pero de vez en cuando cubría el turno nocturno de alguien. Aquella mañana recibí una llamada para trabajar de 10 de la noche a 8 de la mañana, y todo contaba como horas extra, así que acepté rápidamente. Llegué, relevé al gerente y me senté detrás del mostrador frontal. Llovía a cántaros afuera. Supuestamente, una gran tormenta iba a llegar más tarde. Parecía que eso mantenía a la mayoría de la gente en casa, porque la estación estaba completamente vacía. Después de estar sentado dentro durante una hora, me puse el impermeable y salí a preparar la estación para la tormenta. Había un montón de objetos sueltos alrededor de las bombas que debía meter adentro. Empecé a recogerlos y correr de un lado a otro para dejarlos dentro. Y mientras tomaba las últimas cosas, noté a un hombre no muy lejos de la gasolinera. Estaba al costado de la carretera, caminando de un lado a otro, empapándose bajo la lluvia. Era muy extraño, aunque parecía que simplemente estaba esperando a alguien que viniera por él. Terminé y regresé al interior. 2 horas después, el trueno empezó a retumbar a lo lejos, y poco después llegaron vientos fuertes y una lluvia aún más brutal. Sabía que sería malo, pero aquello era una locura. El viento golpeaba los costados del edificio con tal fuerza que la habitación entera temblaba, y en un momento pensé que las puertas delanteras iban a desprenderse de las bisagras porque se abrieron de golpe. Corrí a asegurar el cerrojo superior y mantenerlas en su sitio. Luego me moví hacia la parte trasera del edificio, a la sala de almacenamiento, lejos de todas las ventanas, y esperé. Quiero decir que fueron unos 30 minutos después de que la tormenta empezara. Yo todavía estaba en la parte de atrás cuando, entre todos los ruidos violentos, escuché un sonido ahogado. No fue hasta oírlo varias veces que me di cuenta de que alguien estaba golpeando las puertas delanteras. Salí de la sala de almacenamiento y miré por el piso de ventas. Había alguien afuera mirándome mientras golpeaba las puertas una y otra vez. Corrí y las abrí, pensando que estaba en problemas y necesitaba ayuda. Entró rápidamente y cerré y aseguré las puertas detrás de él. El hombre estaba completamente empapado. El agua chorreaba de su chaqueta y se acumulaba en el piso. No se detuvo a agradecerme ni a explicarse. Simplemente siguió caminando de un lado a otro, recorriendo el lugar con una mirada vacía, hueca. Era el mismo hombre que había visto afuera antes. ¿Había estado ahí todo ese tiempo? Habían pasado más de 2 horas desde que lo había visto. Intenté preguntarle si estaba bien y si necesitaba que llamara a alguien, pero el hombre simplemente seguía caminando de un lado a otro, con esa mirada perdida. Después de observarlo un minuto, me sentí realmente incómodo y empecé a caminar hacia el mostrador para llamar a la policía. Pero cuando levanté el teléfono, sus ojos se clavaron en mí de golpe, y dejó de caminar. Fue entonces, al mirarnos, que noté sus manos. Estaban cortadas justo sobre los nudillos. Sangraban, estaban hinchadas y llenas de moratones. Me quedé mirándolas demasiado tiempo, y cuando levanté la vista hacia sus ojos, pude notar que estaba enfadado. No, dijo, claramente refiriéndose a que dejara el teléfono. No quería provocarlo, así que bajé el teléfono. Hubo un par de segundos en los que solo me miró, como si estuviera pensando si hacer algo, pero luego se giró y continuó caminando de un lado a otro. La tormenta afuera seguía empeorando, sacudiendo el edificio caóticamente y añadiendo más horror a lo que estaba pasando. Intenté pensar en mis opciones mientras aquel maniático caminaba a solo unos pasos de mí. Podía intentar correr, pero tendría que abrir la puerta y superarlo en plena tormenta, lo cual parecía muy arriesgado. También podía intentar llamar a la policía y esperar que él simplemente se fuera, pero también era arriesgado. Al final, elegí probablemente la opción más arriesgada. No hacer nada y simplemente esperar. Me quedé allí observándolo durante, no sé, al menos 20 minutos. En cualquier momento podría haber perdido el control y matarme, pero no lo hizo. Después de esos 20 minutos, me miró una última vez, luego caminó hacia la puerta. Corrió el cerrojo y salió a la tormenta. Inmediatamente llamé a la policía. No sé si era por la tormenta o porque no lo consideraron urgente, pero tardaron más de media hora en llegar. Para entonces, quienquiera que fuera ese hombre, ya se había ido. Nunca lo encontraron. Cuando la tormenta pasó al día siguiente,
se presentó un reporte por una mujer desaparecida. No regresó a casa después del trabajo aquella noche, después de salir de la oficina alrededor de las 11 de la noche. Tal vez estoy conectando cosas que no tienen relación, pero el hombre tenía señales claras de haber atacado a alguien. Sangre y golpes en los nudillos, y el tiempo encaja. Son solo teorías, pero sea lo que sea aquello en lo que me vi envuelto esa noche, no he podido dejar de pensarlo. El otoño pasado cumplí 16 años y empecé mi primer trabajo en una pequeña pizzería de mi pueblo. Era un local familiar con solo 5 o 6 empleados. Conseguí el trabajo únicamente porque mi mejor amigo también trabajaba allí. Yo era el repartidor y solo trabajaba por las noches, ya que tenía clases durante el día. Fue alrededor de mi tercera semana en el trabajo cuando ocurrió esto. La noche estaba siendo bastante normal, pocas entregas y pocos clientes comiendo allí. Hacía algo de frío también, lo que mantenía a la mayoría de la gente en casa. Pero alrededor de las 11 llegó una llamada. Mi amigo contestó el teléfono y tomó el pedido. Era para una pizza pequeña y un refresco. La prepararon rápido y salí a entregarla. La dirección no estaba muy lejos, solo a unos 8 minutos. Pero en cuanto entré en aquella calle, pasé por un bache y me di cuenta de que toda la calle estaba llena de grietas y agujeros. Parecía destrozada y completamente abandonada. Mi ciudad no era precisamente la mejor, pero aquello era mucho peor que cualquier otra parte. Conduje con cuidado, esquivando los baches que alcanzaba a ver, hasta llegar a la dirección. Era una casa de madera de 2 pisos. La casa en sí estaba igual de vieja y descuidada que la calle, pero, curiosamente, el jardín estaba lleno de flores y plantas frescas, claramente cuidadas con esmero. Aparqué al final de la entrada y tomé la pizza y el refresco. Luego caminé hacia la puerta principal. Los escalones de madera del porche parecían a punto de romperse, y una sensación rara, inquietante, se apoderó de mí. Miré hacia mi coche, viendo el bosque denso detrás de él, y me di cuenta de lo aislado que estaba todo. Toqué a la puerta. Justo después de llamar, escuché movimiento dentro de la casa y el crujido de las tablas del suelo. Era un sonido suave, como si caminaran lenta y ligeramente, pero podía oír esos pasos acercarse más y más hasta quedar justo detrás de la puerta. Me preparé para que la abrieran, sonriendo y sosteniendo la pizza, pero nunca lo hicieron. Después de 10 segundos, empecé a sentirme incómodo. Hola, soy el repartidor de pizza. Solo vengo a entregar su pedido. No hubo respuesta. Ningún otro sonido desde dentro. Sentí algo extraño, así que retrocedí y bajé del porche. Aún dudaba un poco en irme sin que pagaran, pero miré una vez más hacia la casa, y mi cuerpo tembló por completo. Había un hombre parado al costado de la casa, mirándome fijamente, como si hubiese estado caminando hacia mí y se hubiera detenido justo cuando lo vi. Parecía viejo y muy delgado, pero tenía una mirada inquietante, perturbadora. Corrí hacia mi coche. El hombre no dijo ni una palabra, solo me observaba. Salí de allí tan rápido como pude y volví a la pizzería. No sabía que había sido eso. Mi amigo dijo que quizá era una especie de broma, pero aquel hombre era demasiado mayor como para estar haciendo algo así. Solo me alegra haberme marchado cuando lo hice, porque no quiero imaginar qué habría pasado si ese hombre hubiera llegado al porche antes de que yo me diera cuenta. Esto fue hace apenas un mes, a finales de septiembre, y donde estoy, estábamos teniendo mucha lluvia casi todos los días, llovía a cántaros. Trabajo como guardia de seguridad al aire libre en un almacén en las afueras de la ciudad, así que la lluvia no hace que mi trabajo sea más agradable. Por suerte, la empresa para la que trabajo me deja quedarme adentro en las noches lluviosas, pero eso siempre hace que el turno pase mucho más lento. En lugar de poder recorrer el exterior del edificio, solo tenía que quedarme junto a las puertas de vidrio de la entrada y estar atento a cualquier cosa. De todos modos, esa noche llegué a las 9, cerrando el lugar después de que todos los empleados se fueron. Llovía mucho afuera, así que me quedé dentro y me paré junto a la puerta, tratando honestamente de mantenerme despierto. No había nada que ver excepto la lluvia y los ocasionales truenos y relámpagos. Pasaron un par de horas. Durante ese tiempo me recosté contra la pared y fui un par de veces al baño. Pero entonces, mientras estaba junto a las puertas de entrada, luchando por mantenerme despierto, hubo un fuerte crujido que resonó por todo el almacén.
Sonaba como metal doblándose o tal vez una pesada puerta metálica raspando al abrirse. Fue suficiente para ponerme la piel de gallina. Estaba seguro de que no era nada, solo un sonido inquietante debido a las circunstancias, pero parte de mi trabajo era revisar estas cosas, así que caminé por el pasillo y revisé cada uno de los corredores. Nunca había explorado mucho el almacén, ya que normalmente estaba afuera. Lo único que conocía era el pasillo principal, del que se ramificaban 5 o 6 corredores que conducían a grandes áreas abiertas del almacén. Revisé cada uno hasta llegar al último. Al final, la puerta estaba entreabierta. Sentí un escalofrío, aunque todavía no sabía si ya estaba abierta o no. Me acerqué y la abrí un poco más. Toda la habitación estaba oscura. «Hola». Mi voz resonó en el silencioso almacén. Después de unos segundos, comencé a dar un paso atrás para cerrar la puerta, hasta que escuché algo frente a mí. Era una voz. Sonaba como un hombre, murmurando o riéndose suavemente, cerca de los altos estantes en la oscuridad. «¿Hay alguien allí? ¿Qué demonios estás haciendo aquí?», grité. «Ven aquí», dijo suavemente. «¿Qué?», pregunté. «Ven aquí», repitió un poco más fuerte. Todavía no podía ver nada. Después de unos segundos más, cerré la puerta y usé mi radio para contactar a la policía. Salí del edificio por la entrada principal. 5 minutos después llegaron y recorrieron el lugar. Salieron solos. Las grabaciones de seguridad mostraron lo que parecía ser un hombre de unos 50 años con una chaqueta oscura, entrando por una abertura en uno de los garajes traseros. Desde allí se dirigió a la habitación del almacén donde lo escuché, y perturbadoramente, en las imágenes parecía que sostenía algún tipo de cuchillo. Salió poco después de que yo me fui. No sabemos por qué irrumpió ni qué intentaba exactamente al decirme que entrara al almacén. Puede sonar cobarde, pero después de eso renuncié y tomé un trabajo de día.